Hola chicos, ¿cómo están? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Hola, buenas. Bueno, buenísimo. Antes de empezar, los que no han completado el formulario de la documentación tienen tiempo hasta el domingo. Nada, no se olviden porque si no, no van a tener certificado cuando termine el curso. Son poquitos, pero nada, yo ya les mandé mensajes, pero nada, no se olviden. Bueno, vamos a empezar hoy con las medidas. Nosotros ya habíamos estado viendo un poco lo que eran las medidas absolutas. Igualmente vimos solo lo que es píxeles. Así que nada, vamos a ver el resto de las medidas. Las medidas en CSS se emplean para definir la altura, el ancho, los márgenes de los elementos y para establecer el tamaño de letra del texto. Todas las medidas indican como un valor numérico entero o decimal seguido de una unidad de medida. Y nada, siempre recuerden que va seguido sin ningún espacio. CSS divide las unidades de medida en dos grupos, absolutas y relativas. Las medidas absolutas son medidas fijas, sin importar el contexto en el que se apliquen, no se amoldan a los diferentes tipos de pantallas, sino que siempre quedan con el mismo tamaño, ya sea en un celular, en una tablet o en una pantalla más grande. Y después las medidas relativas eh, son unidades que tienen en cuenta el contexto donde se encuentran. Por ejemplo, las medidas del viewport, que vamos a ver más ahora después, no es lo mismo el 30% del viewport width de un celular que el de una computadora. Pero si nosotros declaramos el 30%, ahí nos estamos ahorrando de ir escalando las medidas porque ya vamos a tener siempre el 30% ya sea de un celular o de una pantalla más grande. Vamos a volver a ver todo lo que son las medidas absolutas. Yo ya creé una carpeta para ahorrar un poco de tiempo. Abran el editor de texto y creen dos archivos, uno para los estilos y uno para el HTML. Si quieren se los paso si me están copiando. Ahí está. Lo único que escribí fue eso, ¿no? El head con los meta y el link para llamar al archivo externo. Y nada, puse una fuente y nada más. Si quieren se lo paso. Ahí está. Bueno, vamos a ver, son creo que 6 vamos a ver. Bueno, acá tenemos algunas medidas absolutas, tenemos los centímetros, los milímetros, los píxeles, los puntos, las pulgadas y las picas. Vamos a ver cómo se verían esto en el navegador. Vamos a, en el body vamos a crear un main. Con un section, como venimos viendo siempre. Esperen que voy a ponerle un título también. Y vamos a ir poniendo algunos párrafos. Centímetros, milímetros, píxeles, puntos, nos falta pulgadas y picas. Ahora vamos a ponerles una clase a cada uno para aplicarles las unidades de medida. El primero vamos a ponerle cm, milímetros, puntos,
Bueno, ahora lo que hice fue ponerle una clase a cada uno de estos párrafos para, bueno, aplicarles las unidades de medida correspondientes. Ahora vamos a los estilos y vamos a llamar a todas estas clases. Tenemos centímetros. Ahora llamo a todas las clases y vamos a ponerles a todos la propiedad font size. Y ahora cada uno vamos a darle un valor. Por ejemplo, 10 centímetros es mucho. 2 centímetros. Acá me confundí. Píxeles, vamos a poner 10. Los últimos no son medidas que se utilizan mucho, pero bueno, nada, eso es dependiendo de ustedes, ¿no? Si quieren o no usarlas, por lo general en las absolutas los que más se usan son los píxeles, que para la mayoría son medidas absolutas. Hay algunos que las definen como relativas porque tienen se amoldan un poquitito a las pantallas, pero es muy poco los centímetros que cambian cuando vamos modificando lo que es responsive. Por eso no se considera, para la mayoría no se consideran medidas relativas, sino absolutas. Vamos a abrir este archivo en el navegador y bueno, acá vemos la diferencia, ¿no? El primero son los centímetros, que nosotros pusimos 2. Como ven, es la medida más grande en cuanto al valor del número entero, ¿no? Después tenemos los milímetros, los que pusimos 5, los píxeles, que como ven, creo que ni se notan. Vamos a poner un poco más. Ahí están los píxeles. Después vienen, este era el que no se notaba, vamos a ponerle 10. Los puntos, que son los más chiquititos, digamos. Después vienen las pulgadas, que me parece que tampoco están apareciendo. En realidad están apareciendo, pero ahí súper chiquitas. Vamos a ponerle más valor, vamos a ponerle 30. Y bueno, ahí aparecieron. Y bueno, después vienen las picas, que bueno, con una ya tenemos un tamaño bastante normal, digamos. Estas son las unidades de medidas. Bueno, como dije, las que más vamos a usar son los píxeles. Por default, el navegador le da un font size a todos los textos de 16 píxeles. Y nada, después ustedes pueden, si quieren, buscar a cuánto equivale cada una del resto de las medidas. Acá creo que puse algunos, bueno, nada, en milímetros, pero pueden buscar las equivalencias si quieren. Pero nada, entre estos, los que más les recomiendo que utilicen son los píxeles. Bueno, las medidas relativas, a diferencia de las absolutas, no están completamente definidas, ya que su valor siempre está referenciado respecto a otro valor. Puede ser el valor del padre o el valor del documento, digamos, del HTML. Y son las más utilizadas por la flexibilidad con la que se adaptan a los diferentes medios, es decir, a las distintas pantallas. Las más utilizadas son EM y REM. EM es una medida relativa al tamaño de letra del elemento. Bueno, como dije, por defecto es de 16 píxeles, que, bueno, esos 16 píxeles, si yo no lo cambio, van a equivaler a un EM. Si yo declaro en mi CSS otro tipo de fuente, por otro tamaño, por ejemplo 32,
un em va a equivaler a ese número que yo declare. Vamos a ver un ejemplo. Esperen que voy a separar esto. Vamos a crear otro section. Y bueno, vamos a poner 2 párrafos más, pero con em y rem. Yo acá declaro la propiedad FontSize, un em, lo que va a valer este FontSize de este P es de 16 píxeles, porque como ven, acá yo a ningún elemento, ni al padre de em, que sería este section, ni al main, ni al body, que son sus otros ancestros, digamos, ni al HTML le cambié el valor. Entonces toma el valor predeterminado del navegador, que en este caso, bueno, en la mayoría de los casos son de 16 píxeles. Entonces si yo ahora actualizo, em y rem van a valer lo mismo, 16 píxeles, que por ejemplo si yo acá en el de píxeles pongo 16, van a ver que es igual. Acá tengo los píxeles, acá tengo em y rem, y como ven, miden lo mismo. Ahora, supongamos que este section, que es el padre de la etiqueta P que tiene la clase em, vamos a ponerle una clase padre em, por ejemplo. Vamos a llamarla acá. Y vamos a cambiarle el font size. Vamos a ponerle, por ejemplo, 32 píxeles. Actualizamos tanto em como rem, crecieron, ¿no? Y también unidades relativas. Porque si vamos a la consola, vemos que también toma como valor em. Acá ven que dice font size 1.5 em. Entonces, todos los hijos que estén dentro de esta clase, digamos, el section tiene la clase padre em, todos los hijos, tanto el h2 como los 2p, se van a modificar, porque ambos tienen unidades relativas de medida. Vamos a ponerle un tamaño más chico. Y ahora nos falta rem. Rem lo que tiene es que es un poco más fácil de utilizar que em, porque no depende de un elemento padre, sino que depende directamente del elemento raíz. Rem significa root em, y root representa a la etiqueta HTML en CSS. Nosotros, si a la etiqueta HTML, por ejemplo acá, le damos un font size de 30 píxeles, esperen que voy a tachar este. Me lo voy a poner por fuera mejor para explicarlo mejor. Mi rem va a crecer, porque en este caso un rem va a equivaler a 40 píxeles. Y en este caso un em equivale a 24 píxeles. Ahora,
cada vez que yo vaya escalando estas dos medidas, voy a ir multiplicando su tamaño. Por ejemplo, si yo en em pongo 1.1, lo que voy a hacer es decirle que tome el valor de su padre, en este caso 24 píxeles, pero con un 10% más. O sea que va a tomar 24 píxeles más un 10%. Así sucesivamente, ¿no? Si yo acá agrego 1.8, va a tomar 24 píxeles más un 80%. Si actualizamos, ahí crece. El Profe, nuevo, profe, perdón que le interrumpa. ¿Por qué toma 24 más el 10%? porque el punto acá, en este caso, acá yo lo modifiqué a 8. Si es 1.1, el 1 equivale a un 10%. Si es 1.2, equivale a 20%. 3, 30 y así. De, el por ciento es de los 24 píxeles, ¿no? Claro, ¿Y los 24 por qué? porque el padre de M, mira, yo acá Ah, te lo ok, puse ok. bien. Ahí agarré, profe, perdón. Ahí agarré. No se preocupe. Gracias. Bueno, y lo mismo va a pasar con REM, solo que siempre va a tomar como valor al elemento, a la etiqueta padre, que es HTML. Entonces, suele ser más fácil utilizar REM porque con EM tenés que estar todo el tiempo calculando si tenés un padre, si le pusiste una medida, cuál es. Y entonces es más fácil utilizar REM porque vos ya estableces una medida fija en el HTML y no te tenés que estar preocupando de buscar, nada, hacer todos esos cálculos que al principio son bastante, eh, son feos de hacer, digamos. Entonces, bueno, acá podemos hacer lo mismo, podemos darle más valor. Y bueno, como ven ahí crece el REM. Estas son las más importantes y yo les recomiendo que empiecen utilizando REM y nada, después que se vayan familiarizándose más con los EM. Perdón, ¿el REM sería igual que el EM, digamos? ¿O en qué se diferencia? No entendí eso. El 1,6, digamos. Sí, Eh, ¿Cómo sería? el REM es exactamente igual que el EM, la única diferencia es que toma como padre al HTML. Entonces, esto, como vos vayas escalando las medidas, acá yo estoy poniendo 1.6, estoy queriendo decir que sea la, la medida del elemento HTML más un 60%. Ah, ok, está bien. En el otro agarra al padre y en este agarro al HTML. Claro, la medida del padre o del ancestro más cercano, digamos. Si no Ok, tiene, si el padre, por ejemplo, en este caso el section no tiene un font size, va a buscar a su otro, a su abuelo, digamos. Que sería claro, el sí, nene. sí. Y Y bueno, y si no al por, bisabuelo y si no, y así. Al tata. claro, sí, sí, así. Bueno, entonces esas son las dos principales. También lo que puede pasar es que, por ejemplo, yo voy a, bueno, el usuario va a configuración y cambia el tamaño de su fuente. Voy acá a diseño y, por ejemplo, yo que soy bastante miope, pongo muy grande. Entonces esto va a cambiar las medidas de cada usuario y ahí eso, por eso también es recomendable usar REM. Porque si ustedes tienen acá medidas, por ejemplo, los margins y paddings que vimos la clase anterior, las tienen en píxeles, una persona que venga y tenga un font size de, a ver qué tamaño tiene, muy grande es 24 píxeles, por ejemplo. Lo que va a pasar es que hay algunas cosas van a quedar mal, porque si nosotros a una caja le ponemos paddings en píxeles y después viene alguien con un tamaño de fuente predeterminado de 24, hay algunas cosas que les van a quedar feas. Entonces, por eso también está bueno utilizar la medida REM. Voy a volver al normal. Ahí está. El normal, como ven, es de 16 píxeles. Bueno, después tenemos dentro de las unidades relativas las medidas relativas al viewport, que son las flexibles. Vamos a crear otro section. Las unidades flexibles son relativas, pero son relativas al viewport. El viewport es
El viewport width es todo el ancho de la página y el viewport height es todo el largo, de arriba a abajo. Por lo general, estas medidas es mejor utilizarlas, por ejemplo, en los contenedores o en las imágenes. Y bueno, ahí dice, son todas las relativas a las dimensiones tanto del ancho o alto del viewport en el que se visualice nuestra página, ya sea un dispositivo móvil o de escritorio. Viewport width, esta medida es relativa al 100% del viewport. Lo que quiere decir es que si decimos que un div debe medir 50 viewport width, equivale al 50% del ancho total del viewport. Y bueno, lo mismo pasa con el height. Vamos a probar con imágenes. Vamos a poner una imagen. Vamos a llamar a la etiqueta IMG y vamos a darle un width del 50%, por ejemplo. Tenemos que ponerlo de esta forma. La B de viewport y la W de width. Y si yo la actualizo, esta imagen va a medir, en este caso, el 50% de la pantalla en la que yo estoy ahora. Si yo achico esta pantalla, ven que la imagen se va moldando al 50% de cada una de las pantallas, de los tamaños de pantalla que le dé. Lo mismo va a pasar con el height. Voy a ponerle el 30 y acá ponen BH. Y entonces la imagen siempre va a medir eso en todas las pantallas. Vamos a darle otro tamaño porque queda feo. Lo dejamos ahí. Entonces estas son las unidades de medida más utilizadas. Si tienen alguna duda con respecto a eso, pónganla bueno, ahí te puso Julián. Bueno, les paso este código porque otro tema lo voy a explicar en otro. Bueno, voy a cerrar esto yo. Y ahora vamos a pasar a posicionamiento. Bueno, antes de ver las propiedades de position, hay que comprender dos conceptos. El flujo del HTML, nosotros igual esto ya lo estuvimos viendo, y el espacio que ocupa cada elemento en ese flujo. El flujo de HTML es el orden, ¿no? En el que aparecen los elementos. Por ejemplo, vamos a crear un here, yo acá pongo voy a armar una estructura simple, ¿no? Vamos a poner un par de párrafos. Y vamos a poner una imagen. Bueno, acá tenemos un... Esperen que hablo de esto. Acá tenemos un flujo normal. ¿Qué quiere decir esto? Que el navegador va a leer todos los elementos como están posicionados en el código, ¿no? El título aparece en el mismo lugar, cada P en el mismo lugar, la imagen y el otro párrafo también, ¿no? Todos lo respetan. Ahora, nosotros todo el tiempo vamos a estar
alterando ese flujo. Por ejemplo, acá puse algunos valores, pero ahora después les explico por qué, se los paso. Creé una carpeta, en una carpeta nueva creé otro index, digamos, otro HTML y otros estilos para no mezclar, porque son varios temas distintos. Bueno, si yo ahora, por ejemplo, a esta imagen, ya la llamo, ¿no? Llamo la etiqueta imagen, y por ejemplo pongo la propiedad display con el valor none. Lo que va a pasar acá es que si yo actualizo esta página, la imagen va a desaparecer y el navegador ni siquiera la va, desaparece completamente. Yo la sigo teniendo en mi HTML, pero el navegador la está ignorando. Como ven, el párrafo que estaba abajo de la imagen ocupó su espacio, ¿no? Entonces acá estamos alterando ese flujo. Lo mismo también. Hay otra propiedad que lo que yo puedo hacer con esta propiedad es sacar la imagen, pero respetar ese espacio. Acá es donde iría la imagen, como ven ahí cargó, pero la imagen no aparece, está oculta. Entonces todas estas cosas que hacemos con CSS es alterar ese flujo. Es importante que lo entendamos ahora antes de ver bien lo que es position, porque bueno, con esta propiedad nosotros vamos a modificar todas las posiciones de otra forma, ¿no? Pero nada, es importante eso. Voy a borrar esto. Bueno, todos los elementos que tengamos en HTML ya tienen un position static. Static es el valor por defecto. Pero cuando un elemento está en esta posición, igualmente no está posicionado. Es un poco raro porque si no, ¿para qué está, no? Pero no quiere decir que esté posicionado. Y hay que entenderlo porque ninguno de los valores que apliquemos a las demás posiciones se van a poder aplicar en static. Es simplemente un valor por defecto y es más que nada para, por ejemplo, cuando nosotros posicionamos algunos elementos y quizás después con CSS en determinada pantalla los queramos, no sé, que vamos a querer que vuelvan a su posición inicial, ahí sí nos va a servir la propiedad. Pero no sirve para nada más y que todos los elementos tengan por default este valor no quiere decir que estén posicionados y no vamos a poder usar las propiedades de position que son top, bottom, left, right y z-index. Sí van a aplicar para el resto de las propiedades, pero no para static. Si yo vamos a crear un div con la clase padre y vamos a crear otro div. Una clase, una clase relative. ¿Se entendió bien lo de static? Porque quizás es un poco raro que lo explique, pero es el valor por defecto que tienen los elementos. El primer posicionamiento que vamos a ver, al que sí le podemos aplicar valores y al que sí se comporta como un elemento posicionado, es relative, que se comporta igual que static a menos que nosotros le agreguemos una de las propiedades, que bueno, como dije puede ser top, bottom, right, left o z-index, que acá me olvidé de ponerlo. Cuando nosotros ponemos una de estas propiedades, vamos a causar un reajuste en su posición. Este elemento lo que tiene es que si yo lo cambio, esperen que vamos a darle algunas propiedades para poder verlo. Vamos a llamar primero a la clase padre. Y vamos a darle un borde para que veamos bien la diferencia de un píxel. Y vamos a darle un tamaño.
Bueno, acá vemos que se nos generó este borde que pusimos. Vamos a centrarlo, que sea mejor. Voy a ponerle un margin auto así se centra. Y ahora lo que vamos a hacer, este va a ser el elemento padre de todas las posiciones que vamos a ir viendo, más que nada para tener esta estructura e ir posicionando a partir de este div contenedor. Ahora acá tenemos un div padre que es este y adentro vamos a ver el posicionamiento relativo. Vamos a llamar a esta clase. Vamos a darle un color, así la podemos ver. Y vamos a darle un tamaño en píxeles. Yo ahora actualizo. Acá tengo mi div, ¿no? Mi div relative. Todavía yo no lo posicioné, pero nada, lo estoy viendo. Le di un tamaño y le di un color. Que bueno, esto es lo que estuvimos viendo en la clase anterior con el modelo de caja. Pero no le voy a dar ningún padding ni un margin. Ahora, vamos a llamar a la propiedad position y vamos a darle el valor relative. Yo ahora actualizo, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque se va a comportar como en estático. Va a quedar estático a menos que yo llame alguna de las propiedades que pueden ser top. On top lo que vamos a hacer es empujar el elemento, la medida que nosotros leemos. Por ejemplo, vamos a poner 50 píxeles. Y si actualizo desde su ubicación inicial, va a empujar 50 píxeles, desde el top para abajo. Lo mismo va a pasar con left, va a empujar desde la izquierda 30 píxeles. Bueno, con bottom no está haciendo nada porque yo le di un top, digamos. Pero si ustedes quieren empujarlo desde el bottom, sacan el top y listo. Y bueno, lo mismo con right, con derecha les pueden dar los valores que ustedes quieran. También aceptan valores negativos. Acá tampoco está haciendo nada porque bueno, ya declaré el left. Lo único que tienen que entender es eso, que relative lo que hace es dejar este espacio. El espacio que deja del valor inicial, que si yo lo saco para que vean dónde estaba antes, acá, ese espacio no va a quedar ahí. No es como cuando yo había puesto display none y vieron que en el ejemplo anterior la imagen se iba y el párrafo que estaba abajo subía. Acá no va a pasar eso. Ese espacio va a estar ocupado. Por ahí yo puedo seguir poniendo elementos al lado, abajo, en donde yo quiera, pero ese espacio, perdón, nunca se va a ocupar. Entonces es importante que entiendan eso. Y a partir de su posición inicial se va a mover. Siempre de su posición inicial. Ahora vamos a ver absolute. Vamos a crear otro div igual, solo que le vamos a poner la clase absolute. Vamos a ponerle otro color. Y vamos a ponerle las mismas medidas. Ahora me va a aparecer otro div contenedor más y me va a aparecer en la misma posición. Vamos acá a agregarle una medida si lo podemos diferenciar. Ahí está. Para que se entienda mejor.
Si bien nosotros nunca, la idea, como yo les había dicho antes, es no dejar elementos sueltos, pero nada, es un ejemplo. Es para no tener la caja sola y para nada, ver después cuando movamos más los elementos, saber cuáles son, ¿no? El nombre de la propiedad, digamos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ponerle la posición absoluta. Esta posición, si yo ahora actualizo la página, no va a pasar nada, ¿no? Como antes. Este elemento lo que hace es que una vez que, pero están pasando cosas, no es como antes que en relative nosotros declarábamos la posición y quedaba estático. No, si bien acá nosotros no estamos viendo que pase nada, sí están pasando cosas y es que este elemento está dejando de tener peso, digamos. Deja de tener tamaño en el flujo del HTML y pierde ese peso. Entonces, ahora, nosotros las coordenadas que le demos, si lo ubicamos abajo de todo, arriba, o si lo dejamos ahí, cualquier otro elemento, si nosotros queremos posicionarlo en ese espacio que antes ocupaba, digamos que antes ocupaba espacio en el flujo, vamos a poder poner lo que nosotros queramos. No sé si se entiende. En cambio, en relative, ese espacio ya está ocupado. Si yo saco ese elemento y lo pongo donde yo quiera, no, ese espacio no se va a poder ocupar. En cambio, en absolute, sí. Si yo lo muevo para cualquier lado y después pongo otro elemento en su lugar, no va a pasar nada, porque el elemento que yo agregue no lo va a leer, digamos. Es como que se hace invisible, pero se sigue viendo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, vamos a agregarle una coordenada. Ahí se corrió 60 píxeles. La diferencia que hay entre absolute y relative es que vieron que cuando hablamos de relative siempre tomaba las coordenadas desde el lugar que lo declarábamos. En cambio, absolute no las toma desde su posición original, que sería esta. Vamos a borrar. La posición de absolute es esta, ¿no? Igual que pasaba en relative. Pero cuando yo empiezo a dar las coordenadas, no las toma desde esta posición, sino busca a su elemento, a su ancestro más cercano que tenga una posición. En este caso, lo que va a hacer esta clase absolute es buscar primero a su padre, que sería el section, y va a ver, ¿el section está posicionado? Vamos a los estilos, no. No le dimos un position al section. Entonces va a seguir buscando, ¿el main está posicionado? No. ¿El body está posicionado? Y así va a seguir buscando. Si no encuentra a ningún familiar, digamos, posicionado, lo que va a hacer es pegarse al body. Si yo acá pongo top 0, se pega al inicio del body. Empieza a tomar las medidas desde acá. Si este elemento, la clase section tendría un position, se va a ubicar respecto a ese elemento. Pero al no tener un familiar, digamos, cercano que esté posicionado, va a tomar al body como su eje, digamos. Y esta parte que dejo acá, que no se ve, va a estar desocupada, digamos. Yo acá puedo ir y poner un div y ocupar ese espacio, no va a pasar nada. Vamos a ponerle... Ahí está. Vamos a ponerle 0 mejor. Entonces ahí lo que estoy diciendo es que con top 0 y right 0 lo estoy poniendo arriba de todo a la derecha del body. Si acá tuviera otro elemento, se va a poner arriba de todo y a la derecha del elemento que tenga una posición. Que nos falta fixer. Vamos a crear otro div.
Vamos a darle un background. Bueno, Fitset hace que la caja esté posicionada con respecto a la ventana del navegador, lo que significa que se mantendrá en el mismo lugar incluso al hacer scroll en la página. Fitset tiene similitudes con Absolute. Pierde el tamaño cuando nosotros lo declaramos, igual que pasa acá, pero la diferencia es que las coordenadas siempre van a ser relativas a la ventana del navegador y no al body o al elemento padre posicionado. Y nada, al hacer scroll se va a quedar en el mismo lugar que le declaremos. Vamos a ver, si yo scrolleo, el elemento me va a seguir, digamos, va a quedar ahí parado. Si yo acá considera menos, voy a poner va a posicionar 5 píxeles de la ventana del navegador. Y nada, después ustedes les dan el valor que van probando los valores. Y ni. Al principio, cuando estás aprendiendo CSS, sí lo podrías usar para un menú, pero la realidad es que es mejor utilizar lo que es Flexbox a la hora de hacer un menú. Por eso, hoy vamos a ver Flexbox también, un ratito aunque sea, vamos a seguir la clase que viene. Pero nada, ojo, no es lo ideal usar esto del posicionamiento porque, por ejemplo, ya casi estoy utilizando medidas en píxeles. Y si yo tengo un menú y quiero correr los elementos y, no sé, pongo para que tengan entre ellos, no sé, 20 píxeles. Estoy complicándome cuando yo quiera hacer mi página responsive o, bueno, mobile, va a ser un problema eso, porque 20 píxeles es una medida absoluta. Igualmente, si usan relativas también van a tener problemas. Entonces, lo mejor es para los menús usar Flexbox, que lo vamos a ver al final. Y si nos alcanza tiempo hoy, vamos a ver un ejemplo de un menú con Flexbox. Así que no, lo ideal no es utilizar los posicionamientos para los menús. Vamos a ver, nos falta, me fijo, Z-index y sticky. Bueno, sticky no se utiliza mucho, por lo general es para posicionar. Esperen que vamos a ver un ejemplo mejor. Sticky es una mezcla entre relative y fixed. Lo que va a hacer es, va a conservar el espacio, no como en el anterior, va a conservar el espacio. Pero cuando hacemos scroll, el elemento se va a mover hasta que alcance un tope. Vamos a ver, vamos a llamar a la clase. Vamos a poner la posición sticky. Vamos a poner un tope. Por ejemplo, 20 píxeles. Sí, ahora te lo comparto. Bueno, si yo ahora actualizo, no le di tamaño, esperen. No, sí, le di tamaño. Bueno, lo que está pasando acá es que
yo voy a scrollear y por 20 píxeles ven que el naranja sticky se queda ahí quieto. Pero cuando yo paso el tope, que el tope en este caso es el contenedor, el div padre, digamos con el nombre de la clase padre, va a estar ahí. Pero cuando yo ven que termino de scrollear este contenedor, va a volver a su posición original, digamos. Me va a acompañar cuando yo pase por este div, pero después, chao, se va. Eso es sticky, digamos. A veces se suele utilizar para esos menús que son como fijos, pero no se suele usar tanto con esta propiedad. Tal vez al principio sí lo pueden hacer hasta que ven otras propiedades de Flexbox o cómo hacerlo con JavaScript. Pero bueno, es una opción. Yo sinceramente no la usé casi nunca. Bueno, simplemente eso. Ahora es bastante chiquito, digamos, no se nota tanto porque tengo un contenedor de cierto tamaño. Si yo voy al padre, vamos a ponerle más alto para que se pueda ver bien la diferencia. Vamos a ponerle 150 del view por height. Ahora, si voy acá, ven que va a durar más tiempo. Está ahí superpuesto con el fitset porque, bueno, está ahí quieto, digamos. Pero nada, si ven el sticky, ahí va a durar todo lo que dura el largo del contenedor padre. Y por último nos falta Z-index. Bueno, Z-index nosotros hasta ahora estamos viendo lo que es el eje X y el eje Y, ¿no? Ahora, cuando tenemos elementos en 3 dimensiones aparece el eje X. El eje Z, perdón. Vamos a ver un ejemplo. No, perdón. Z-index es una propiedad que se aplica a uno de estos posicionamientos. Por ejemplo, acá tenemos, vamos a poner fitset, vamos a acá. Tenemos fitset y absolute uno arriba del otro, ¿no? Vamos a bajarlo un poquitito. Están superpuestos, ¿no? En este caso, fitset está por encima de absolute. Supongamos que queremos que se vaya atrás. Lo que vamos a hacer es buscar fitset y agregarle la propiedad ZIndex y ponerle, podemos poner cualquier número, números grandes, en negativo y se va a ir para atrás. Si nosotros lo ponemos en positivo, digamos, el número va a ir para adelante. Pueden poner cualquier número, no es necesario, pueden poner incluso menos, ¿no? Se suelen poner números grandes. Pueden poner 55, por ejemplo, y va a estar adelante. Si yo ahora este número lo paso a negativo, se va a ir para atrás. Entonces, nada, cuando ustedes tienen elementos superpuestos, pueden utilizar esta propiedad para elegir el que quieren que predomine, ¿no? El que quieren pasar arriba o atrás. Nada, ZIndex es simplemente eso. Vuelvo a pasar el código ahora completo. Y listo, ya estamos con posicionamiento. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Bueno, nosotros ya habíamos visto lo que es display, habíamos visto los elementos block e inline y recién hace un rato les mostré cómo funciona non, que el elemento se vuelve invisible, digamos, desaparece y no deja un espacio donde originalmente sí lo tenía. Después nos faltó la propiedad inline block, que lo que hace es un poco de lo que es block e inline. Digamos que los elementos inline block fluyen
con el texto, el texto, bueno, algunas propiedades de texto eran inline y otras block como P, e inline como mark, B y otras más. Pero también tiene propiedades de los elementos en línea y respetan el ancho, el alto y los márgenes verticales. Así que nada, tenemos estas propiedades. Ahora vamos a ver Flex. Después, si quieren, prueben ustedes cómo funciona el inline block. Me parece que hacer un ejemplo ahora, si no lo entienden, lo vemos la clase que viene. Pero vamos a pasar a Flexbot. Así tenemos más tiempo. Bueno, vamos a crear un archivo. Les paso esto. No sé. Ahí ya tienen, me faltó llamar al link. No, ahí tienen el link. Bueno, crean el CSS y vamos a trabajar con esto. Flexbot no es una propiedad, no existe ninguna propiedad en CSS que sea Flexbot, sino lo que es un modelo, como lo es CSS Grid o también posicionamiento, ¿no? Lo que va a hacer es que el navegador va a definir mediante estos modelos cómo es que fluye un elemento, ¿no? Cómo aparece en la pantalla. Entonces, con Flexbot nosotros vamos a definir ese orden de los elementos en la pantalla. Es una de las mejores formas de posicionar los elementos porque los calcula de manera perfecta, básicamente. Nosotros en Composition, nada, si queremos que sea, por ejemplo, centrar algo de forma que quede perfecto, digamos, en cualquier vista, requiere nada, que hagamos cálculos. En cambio con Flexbot, si usamos las propiedades, el navegador hace todos esos cálculos por nosotros, digamos. Y es la forma en la que queda mejor, más amigable en cualquier tipo de pantalla. Ahora, esperen que les voy a pasar. Esta página. Y lo primero que tenemos que buscar es esto. Esta es la forma en la que se maneja Flexbot. Es fundamental que antes de empezar a ver las propiedades podamos entender esto. Nosotros lo que hacemos cuando declaramos un elemento que sea flex es generar esto. Generar un eje horizontal y un eje vertical. Vamos a crear un div para ver eso. Lo primero que vamos a hacer es tener un div contenedor padre. Este div contenedor le vamos a poner la clase FlexContainer. La mayoría, si vemos acá, también tenemos FlexContainer y FlexItem. Por lo general se suelen llamar así a las clases, ¿no? A la clase contenedor Flex y a cada ítem se le pone la clase FlexItem. Así que nuestra clase padre se va a llamar FlexContainer. Y adentro vamos a poner un div que sea un FlexItem. Vamos a ponerle un 1 para diferenciarlo. Ahora lo que vamos a hacer es llamar a la clase padre, a la clase FlexContainer en los estilos. Y vamos a poner displayFlex. Y nosotros al poner esta propiedad, lo que hacemos automáticamente es generar estos ejes. Generar un eje vertical y un eje horizontal. Si nosotros vamos a la página, si la abrimos en el navegador, no pasó nada, todavía no vimos. Visualmente no pasó nada, pero acabamos de crear estos ejes de los que estoy hablando. Ahora,
por defecto, digamos, los ejes son de esta forma, ¿no? Tenemos el eje horizontal, que va a ser el main axis, que es el eje principal, digamos. Y tenemos el cross axis, que va a ser el eje vertical y el eje secundario. Por defecto va a ser este, digamos, el modelo. Si nosotros no cambiamos esto con una propiedad, nuestros elementos flex se van a comportar de esta forma. Ahora, nosotros podemos manipular esto y cambiar el eje principal y hacer que sea vertical y que el eje secundario sea horizontal. ¿Se entiende esto? O sea, nuestro eje principal, el más importante, que es este, que es el main axis, si nosotros no lo cambiamos va a ser horizontal, pero nosotros podemos cambiarlo y hacer que el eje vertical, este que está acá, que es el cross axis por defecto, pase a ser el main axis y bueno, viceversa. Esto se va a hacer con la propiedad flex direction. Por defecto es row. Esperen que vamos a ponerle color a los flex items para que vean cómo se comporta. Vamos a ponerle un color y vamos a ponerle un tamaño. Y lo mismo con el flex container. Vamos a darle un tamaño también. Vamos a darle un width de 50, por ejemplo. Y un height de 50 también. Y vamos a ponerle un color. Bueno, entonces, lo que es violeta es nuestro contenedor. Es el div al que le pusimos la propiedad flex. Y lo que está en naranja va a ser nuestro flex item. Vamos a probar con otro más. Vamos a poner uno más. Vamos a ponerle 2. Después vamos a ver otros selectores para no tener que generar más clases. Pero nada, si los vemos hoy, bueno, vamos a mezclar bastante. Así que vamos a generar otra clase que se llama FlexItem 2. Vamos a ponerle otro color. Y si actualizamos, se van poniendo una al lado de la otra. Vamos a poner esta. Bueno, por defecto, la dirección de nuestro eje principal, que es este, nuestro eje principal es este, el main axis, es horizontal, es en row. Row es el valor por defecto. Si nosotros no lo declaramos, no pasa nada, ¿no? Ya está implícito que es este. Después, si nosotros queremos cambiar nuestro eje principal y queremos que el eje principal sea vertical y el eje secundario sea el horizontal, lo que vamos a hacer es cambiar el valor por columna. Voy a poner otro cambio, como ven, se van a posicionar respecto al eje principal, que ahora como yo lo cambié a column, lo cambié al vertical, se van posicionando de forma vertical, ¿no? Vamos a ver. Bueno, acá tienen la definición, define en qué dirección el contenedor va a apilar los flex item y posee 4 valores. Row es el valor por defecto, row revert es
al revés, digamos, vamos a probar. Lo que va a hacer es posicionarlos a partir de abajo, perdón, del otro lado. Acá tenemos el main start, va a ser el inicio del main axis, digamos, que es acá, en este puntito que está acá. Y el main end es el final, que es acá. Esto que me estoy posicionando con el mouse. Entonces, vamos a verlo con row para que quede más claro y vamos a ir uno por uno. En este caso tenemos nuestro inicio, que es acá, en nuestro eje horizontal, que ahora es el principal. Y nuestro final es acá, que es bueno, el final del eje principal. Ahora, si nosotros cambiamos esto a row reverse, el eje principal va a empezar acá y va a terminar acá. Si esto sería column, nuestro eje principal va a empezar acá arriba y va a terminar acá abajo. Y si fuera column reverse, va a empezar acá abajo y va a terminar acá arriba. Entonces es bastante difícil, al menos memorizarse todas estas cosas, pero nada, es fundamental entender el flujo, digamos, entender cómo es el eje horizontal y el vertical, y que los dos pueden ser, a veces el height, digamos, a veces ser el largo, o sea, nuestro eje vertical puede ser el principal y otras veces puede ser el horizontal. Eso va a depender cómo nosotros lo declaremos, y eso lo vamos a hacer con la propiedad flex direction. Recuerden, si nosotros no declaramos nada, el eje principal va a ser el horizontal, va a ser este. Pero si nosotros lo cambiamos a column o a column reverse, el eje principal va a ser el vertical. Es necesario entender eso. No sé si quedaron dudas. El de la rana, el jueguito que mandé. Sí, después se los vuelvo a pasar porque están buenos esos para entender, digamos. Bueno, entonces, esperen que les voy a anotar los otros. Ahí lo pasó Julián. Después igual cuando suba este PowerPoint, al final subí varios jueguitos, si quieren practicar con esa forma. Bueno, ahora vamos a ver Justify Content. Profe, una consulta del centrado del texto en realidad. Yo le puse el text align, le puse el center, digamos. Para centrarlo verticalmente, ¿cómo lo tendría que hacer? ¿Qué texto decís vos? El texto del cuadrado. Que... No, la idea, esto decís vos, el 1 que Sí. dice acá. No, la idea no es hacerlo con text align. Ahora vamos a ver bien eso. Ah, Text bueno. align usalo para, por ejemplo, las etiquetas tipo H1 o P, pero no para, en este caso para los dips no. Ah, Puse bueno. acá un 1 para tener un ejemplo, digamos, pero no tiene nada que ver. La idea Bueno. es que esto después lo reemplacemos con elementos de nuestra página, por ejemplo, un nav, como habían preguntado, que después vamos a ver un ejemplo. Pero nada, ahora vamos a ver cómo alinear eso que me decís. Dale. Bueno, la propiedad, esperen que voy acá. Justify Content la vamos a usar para alinear los ítems en el eje principal. Entonces, esto va a depender de cuál declaren ustedes como eje principal. En este caso, mi eje principal, como es row, que es el valor por defecto, va a ser el horizontal, ¿no? Ahora lo tengo alineado horizontalmente.
Entonces, la propia Justify Content va a depender de eso. Si yo, esperen que si yo acá pusiera column, mi eje principal va a ser el vertical. Entonces, Justify Content me va a servir para alinear esos elementos en base a ese eje. Pero como yo ahora tengo el valor row, lo que voy a hacer es utilizar la propiedad Justify Content para ir alineando en base a mi eje horizontal, a mi main axis. Entonces, Justify Content acepta como valores Flex Start, que es el valor por defecto que alinea los elementos al principio del contenedor, como están ahora, digamos, empezando desde el principio. Después tenemos Center para alinearlos en el centro. Vamos a darle el valor Center para ver cómo funciona. Y bueno, me centra los dos flex items. Después está la propiedad FlexEnd, que lo tira al final del eje principal. Acá también está más bueno para entender esto que decíamos recién del main start y el main end. El flex start del Justify Content los ubica en el main start y el FlexEnd en el main end. Son bastantes conceptos, así que tienen todo el fin de semana para repasar. Y después están las propiedades FaceAround, que lo que va a hacer es darle espacio a los elementos tanto desde el margen como entre ellos, ¿no? Esperen que busco la definición más exacta. Muestra los elementos con espacio antes, entre y después de las líneas. Es muy parecido a Space Between, pero lo que va a hacer Space Between es que no va a generar ese margen que Space Around hace al principio. Miren. Ven que acá hay como un margen, ¿no? Si yo ahora pongo esta propiedad, no, los va a separar, va a llevar uno a cada extremo, pero no va a generar márgenes. Vamos a ver cómo quedaría esto con más flex items para que vean. Ven que los alinea de forma perfecta, digamos. Esto hacerlo con un position es un dolor de cabeza. Si yo acá pusiera space between, ¿era el que ya tenía? No me acuerdo. Esperen que voy a agregar uno más. Bueno, como yo en el contenedor no tengo espacio, los va a alinear pegados, ¿no? Así que si pongo center, vamos a agregar mejor, vamos a darle más largo a esto. Para que se vea más la propiedad. Bueno, ahí lo que hace Space Between es darle un espacio perfecto, es el mismo, digamos. Esto lo calcula el navegador en tiempo real, que bueno, para nosotros es un dolor de cabeza, y nada, nos ahorramos eso de estar fijándonos y por ejemplo, vamos a ver con la consola. Bueno, no, ahora no lo podemos ver porque no pusimos las etiquetas. Bueno, no importa. Pero nosotros cuando veamos la semana que viene lo que es responsive, vamos a ver que si utilizamos esto, no vamos a tener que estar calculando en los media queries lo que es que este espacio sea igual entre los 4 elementos, sino que el navegador lo hace automáticamente y nos calcula el mismo espacio entre todos los elementos. Lo mismo va a pasar con Around. Que va a generar los márgenes. Estos parecen un poquito más grandes porque genera un margen al principio de cada uno, al final de la caja 1 y al principio de la caja 2.
Pero bueno, nada, recuerden que el Justify Content es para el eje principal, que va a depender directamente del flex direction que nosotros le demos. Eso es fundamental, digamos. Después, esperen, tenemos Align Items. Bueno, Align Items juega el mismo rol que Justify Content, pero lo que va a hacer es alinear los ítems respecto al eje secundario. En este caso, nuestro eje secundario va a ser el vertical. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Lo que es Align Items toma las propiedades Flex Start, que bueno, va a alinear los elementos en la parte superior del contenedor, que en este caso no es la propiedad por default, como si lo es en Justify Content. En Align Items, la propiedad por default es Stretch, si no me equivoco. Bueno, después con Center vamos a hacer lo mismo, vamos a alinear los elementos en el centro del contenedor con FlexM en la parte inferior del eje secundario. Con Stretch lo que vamos a hacer es ocupar todo el espacio del eje secundario. Ahora vamos a verlo con otro ejemplo. Y bueno, Baseline lo que hace es alinear los elementos como sus líneas de base se alinean. Vamos a verlo con una imagen para que se entienda mejor. Voy a pasar este código. Y voy a buscar una imagen. Si yo ahora actualizo, la propiedad por default de Align Items es Stretch, que lo que hace es ocupar todo el eje secundario, que en este caso es el vertical. Si yo cambio row a column, cambio mi eje principal, como ven, va a pasar a tomar todo el estrecho, digamos, del eje principal, que ahora lo pasé al otro eje, digamos, al eje vertical. Vamos a volver a row. Y ahora va a tomar de vuelta el estrecho del eje secundario. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es, esperen que voy a borrar esto. Vamos a llamar a la etiqueta imagen, que es la que en este momento está afectando lo que es Align Items. Y lo que vamos a hacer es ponerle... Me faltó... esperen un segundo. No encuentro el error. Espero que... Tengo un flex container con una imagen.
Ahí está. Me había confundido. Bueno, align items es una propiedad que se le da a los flex items. Esto tendría que tener una clase flex items. Vamos a hacerlo de esa forma para respetar la estructura. Y vamos a reemplazar la etiqueta por la clase flex item. Entonces, la propiedad align items le da a los ítems de mi contenedor flex. Y acepta los valores flex start, flex end. Enter. Stretch y me falta baseline. Y vamos con Profe, sí, decime. ¿a qué le pongo la clase FlexItem? Porque yo lo estoy tratando de hacer y no me estaría funcionando. Flex item es, en este caso yo se la puse a la Ah, la imagen, imagen. que claro, vos podrías tener esta imagen dentro de un div y ponérselo al flex item, no hay problema. Es un nombre que se da por convención, digamos. Pero vos acá podrías poner lo que quieras, podrías ponerle a esta clase padre y a esta hijo, no hay problema. Sí, lo que no estaría entendiendo es por qué a mí no me estaría funcionando. Si querés, pasa tu código por acá. Sí, voy. La finalidad de hacer esto, ¿cuál sería, profe? De Flatpot. No, esto con la imagen, digamos. Poner varias imágenes y que queden ordenadas, digamos. No, es para entender cómo funciona esto, porque tal vez si lo hago con un contenedor no se ve tanto la diferencia. Ah, ok. Más que nada lo que nos va a servir lo que es align items es, por ejemplo, si nosotros tenemos un menú, una barra de navegación y no sé si ahora nos alcanza para llegar a hacer un ejemplo. Yo tengo acá dos, que la idea es hacer esto. Esperen que los busco. La idea es hacer, no, vamos a empezar con el otro. Espera que busco, para que entienda. No, lo borré. Bueno, la idea era hoy hacer una barra de navegación y poner acá un logo y acá la barra de navegación. Con Align Items lo que vamos a hacer es manipular esa parte donde están los enlaces y ponerlas, por ejemplo, separadas acá arriba. Así que vamos a empezar a hacerlo ahora si quieren. A ver, espera. Bueno, después pásame el código y yo te ayudo por chat. Así ahora vemos eso. Vamos a ver ese ejemplo así entendemos bien cómo funciona esto. Vamos a crear un header para nuestro barra de navegación y vamos a poner una imagen. Bien. Bueno, vamos a empezar a hacer nuestro menú acá. Tenemos una imagen que, bueno, ahí tendría que ir el logo de nuestra página, por ejemplo. Ahora vamos a hacer una lista desordenada para ir poniendo nuestros ítems.
actualizamos, bueno, acá está nuestra barra de navegación completamente desordenada, ¿no? Lo que vamos a hacer es ir a los estilos. Yo acá puse un margen 0 para sacar los márgenes por default, lo mismo con padding, y puse un font size, nada más, estilos básicos. Vamos a llamar a nuestro header, que en este caso va a jugar el rol de un div, ¿no? Del div contenedor, como estuvimos viendo recién. Vamos a darle un ancho, vamos a poner, por ejemplo, 25, viewport height, vamos a ponerle el display flex, vamos a ver cómo va quedando, y como ven, ahora pasó esto, nuestros enlaces pasaron al lado del logo. Vamos a agregar la propiedad justify content para separar los ítems, y vamos a poner space between. Se actualizó, se va un elemento cada uno a un extremo. Ahora, vamos a utilizar la propiedad align items, center, y lo que hacemos es centramos ambos. Estamos centrando en nuestro contenedor de 25, que mide 25 viewport height, estamos centrando tanto la imagen como los enlaces. Ahora, vamos a llamar a la lista desordenada, vamos a sacarle los puntitos con none, vamos a darle un display flex, y vamos a utilizar la propiedad align self. La vamos a ver bien en la clase que viene, pero ahora van a ver cómo funciona. Vamos a ponerle flex start. Y lo que estamos haciendo ahora es cambiando, vamos a sacarlo para que vean. Lo que vamos a hacer es ubicar los ítems acá arriba. Vamos a, con flex le estamos cambiando el eje principal, ¿no? Esto, si yo lo saco, aparece uno abajo del otro. Si yo pongo la propiedad flex, lo que hago es convertir esta caja en flexible y ponerlo uno al lado del otro. Y ahora con align self lo que hago es posicionarlo al principio de mi eje principal, ¿no? Vamos a actualizarlo y se va arriba. ¿Se entendió eso? Y bueno, ahora podemos seguir, vamos a darle un margen para separarlos, porque como ven, cada elemento está pegado. Lo que nosotros podemos hacer es llamar a las listas, a Kali, y darles un margen. Un margin de 0.5 por ejemplo. Y si actualizamos, se van a separar. Entonces ahí va quedando nuestra barra de navegación. Ahora, para darle más estilos que no tienen nada que ver con Flexbox, podemos sacarle el subrayado, podemos cambiar el color, vamos a poner white y vamos a ponerle al header un background negro. Entonces acá, para que vean bien el tamaño del viewport que yo le di, un viewport height de 25 BH, y también lo que podemos hacer es vamos a nosotros ya habíamos visto la propiedad border radius, vamos a darle a la imagen un aspecto redondo. Vamos a poner border radius de 50%. Entonces lo que vamos a hacer es que la imagen sea circular. Y si yo actualizo, tengo un menú que es flex, y después cuando nosotros veamos lo que son las media queries y responsive, nunca va a perder lo que es el espacio, va a tener una alineación perfecta, digamos, entre los ítems y entre el logo en este caso y mi barra de navegación.
Vamos a ponerle un... Y nada, acá tenemos nuestro nav. ¿Quieren que les pase este código como un icono de la página? ¿Vos decís el icono que aparece acá arriba? ¿El favicon? ¿O eso? No entiendo, no entendí. No tengo ninguna imagen ahora, pero ahora cuando suba el ejemplo busco una imagen PNG para ponerle de favicon. Lo que hay que hacer es en link, ponemos la etiqueta link, rel, acá ponemos favicon, type, imagen barra PNG. Y acá ponemos la ruta de la imagen que tengas PNG. Ahora no tengo ninguna para mostrarte, así que no voy a poner ninguna, pero acá pones la ruta de la ruta local donde tengas esa imagen PNG y automáticamente se te va a cambiar acá arriba el icono. Claro, el icono de la pestaña. Así que nada, les paso este código. Toda la semana que viene vamos a seguir viendo Flexbots porque nos faltan un montón de propiedades y es un tema bastante complejo. Les paso esto. Y nada, la mayoría son estilos comunes, digamos. Los relacionados a Flexbots son el display que le di al header para posicionar, para hacer flexibles los contenidos que estaban dentro. Les di un space between para que se pongan uno en cada esquina. Una line item para que se centren en este height que le di de 25 BH. Y después lo que hice fue con display en el UL, lo que hice fue agrupar todas estas listas una al lado de la otra en su eje principal y con align self lo que hice fue posicionarlo arriba de todo, o sea acá. Simplemente eso. Pero nada, la clase que viene seguimos repasando. Si les queda alguna duda, nada, no se preocupen que vamos a seguir con este tema. Así que nada, nos vemos el miércoles. Si tienen alguna duda me preguntan por Slack.